cierto que lo que se trata es poder obtener un crédito sin tener una escritura previa. ¿Y cuál es el caso más concreto de todos estos? El famoso departamento de pozo. Digamos, Claro, vos cuando... que firmás un boleto de compraventa, ¿no? Claro, pero no tiene una escritura porque todavía el edificio no está terminado. O algo parecido también pasa con un lote en un barrio. Tal En vez... los countries pasa mucho, ¿no? Que la gente incluso construye, termina sus casas y no tiene la escritura, ¿no? Claro, sí, o mismo tal vez el barrio todavía no fue diferenciado, Claro. dividido. Entonces la idea es que estos nuevos créditos se permita justamente esto, entrar en departamentos de pozo o también adquirir un lote, todo previamente con un crédito hipotecario, lo cual beneficia obviamente a las familias, porque de otra manera tal vez no podrían acceder. Y también lo que busca esto en el fondo es fomentar un poco más lo que pasa con el sector de la construcción, que venía un poco caído. Golpeadísimo, ¿no? Sí. Por además el freno a la obra pública y demás, ¿no? Sí. La verdad es que es uno de los sectores que siente que el cambio de época lo ha sentido fuerte. Bueno, a ver, Viviana Yacoub es arquitecta y martillera pública. ¿Cómo estás, Viviana? Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Bueno, ¿qué impacto, qué sensación te genera esta noticia? ¿Qué crees que hay que tener en cuenta a la hora de analizar si podés acceder a este tipo de hipoteca? Bueno, muchas gracias primero a ustedes por invitarme en este espacio. Yo lo que te puedo adelantar que es un avance muy importante que todos los desarrolladores inmobiliarios estábamos esperando, porque era muy difícil poder crecer sin crédito. Es inviable. Es una noticia importantísima. Con respecto a lo que estabas comentando vos recién, con respecto a la escritura, o sea, lo que está fomentando, o sea, lo que dice el decreto, que va a ser las escrituras de parte indivisa. Eso va a permitir dividir el edificio, digamos, es como que hipotecas la parte que compra cada comprador, ¿no? De la Claro. unidad. Es a futuro, no está construido, obviamente no va a tener posesión del inmueble. Esto va a generar un boom de crecimiento no solamente para la persona que se va a hacer su casa, que también es muy importante, sino que también para la inversión inmobiliaria que genera un montón de movimiento comercial, mueve un montón de rubros y fomenta un crecimiento muy importante. Y con respecto a lo que comentabas también de la obra pública, sí es cierto, no hay más obra pública. Y esto es importante porque no, el Estado, en este caso en particular, no va a tener más intervención porque al sacarse el Procrear, como las condiciones económicas que tenemos, macroeconómicas, son muy importantes, la baja de la inflación, los sueldos han crecido en relación al que al no haber inflación, si viene un aumento excesivo en los sueldos, al no haber inflación la gente tiene mayor poder adquisitivo, o sea, el superávit fiscal, son todas condiciones muy favorables para que hoy en día los bancos salgan a prestarle dinero a los desarrolladores y a las empresas privadas, que es lo que fomenta este gobierno y que para mí es excelente. Es una noticia muy importante para todos. Sí, bueno, lo que venimos viendo, al menos con los créditos anteriores, ¿no? Estos había que explicarlos muy bien porque hasta ahora veníamos hablando de créditos hipotecarios con Claro. muchas facilidades para quienes buscaban acceder a una primera vivienda. Lo que vimos con eso es una reactivación del mercado inmobiliario, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires se ha visto una reactivación Sí. muy significativa, ¿no? Porque Para todo lo que es usado. sí, además un horizonte de perspectiva futuro para mucha gente que es importante, Flor, ¿no? Claro. Sí, la duda es por qué en la práctica hoy uno, si quisiera comprarse un departamento en Pozo, por ejemplo, ¿por qué hoy vas al banco y no te lo dan? El crédito Bueno, no, porque hipotecario no me tenés- refiero. Claro, no, porque no tenés, como dijiste vos, no tenés la escritura, no tenés la unidad terminada. Se llama Claro. compra futura. Claro. Entonces, ¿cómo sería? Sería con el registro del boleto de compraventa. El boleto de compraventa se tendría que registrar en el registro de la propiedad, bueno, que es una parte, digamos, técnica, jurídica. Entonces, con eso, el banco va a poder, digamos, hacer efectivo el otorgamiento del crédito. En cambio, cuando vos comprás algo usado, como la línea de créditos que está vigente hoy en día, vos tenés el inmueble, tenés la posesión, tenés la unidad terminada. Esto es un terreno que es lo que se llama la superficie de uso, se llamaría, ¿no? Bueno, es muy técnico, vos tenés un terreno en el cual vas a construir y lo que en realidad se va a hipotecar es el aire, digamos. Pero ¿qué pasa? Se toma el 100% del terreno y se divide, por ejemplo, en 22 unidades y esas 22 unidades son 22 partes indivisas, que es donde se haría la hipoteca. O sea, para mí es brillante. En otros países esto Viviana, ya existe, como el caso de Uruguay.
En Uruguay ya existe esto y son hasta 20, casi más o menos hasta entre 12 y 10 años se puede. Hay que ver Viviana, cómo se reglamenta, ¿no? ¿qué porcentaje cuando vos sos el cliente del banco, vas a tu banco y le decís, quiero un crédito de esta naturaleza? ¿Qué porcentaje del valor de la propiedad, de la futura propiedad te van a dar? Claro, esa es una buena pregunta, porque en realidad cuando hay que ir con el boleto de compraventa. Y en el boleto de Sí, compraventa, tengo el boleto de compraventa. Yo claro, compro en el Pozo un sí, departamento que calculo que dentro de 2 años, cuando esté terminado, va a valer $400.000, supongamos. Pero está sí, en el Pozo y sí. quiero comprar el departamento. Me exigen para entrar $80.000. ¿El banco me va a dar los $80.000 o me va a dar una parte para que yo entre? Nada más. No, claro, el banco no va a dar el total. Tenés que tener, eso es lo que iba a decir, el 25% como mínimo del valor de venta. El resto sí te daría el banco. Porque generalmente en los boletos de compraventa se exige eso igual. O sea, que haya un aporte de un 25% y el resto que se financiaría con lo que prestaría el banco. Da el El 100% 75% no, el porque no es banco. vivienda usada, sino que es futuro. Perdón. O Va a dar un depende del banco, ¿no? 75%. Bueno, hoy en los créditos No es lo que más o da menos eso. decía el decreto. Si Claro. yo estuve leyendo el decreto, claro, es lo que decía el decreto, que es, a mí me parece que es lógico A ver, también. Viviana, te hago una pregunta y disculpas porque para nada es mi expertise este tema, así que disculpas si suena algo rudimentaria mi pregunta. Pero hay gente, y me incluyo, que quizás tiene cierto prejuicio respecto de meterse o embarcarse en un proyecto y además endeudarse en un proyecto de estas características por entender que un boleto de compraventa es un documento un poco frágil en términos de lo que te garantiza a vos que pones la plata y haces el acuerdo. ¿Nos puedes explicar cómo funciona eso y cuáles son los resguardos Mirá. para quienes se embarcan en algo así? Claro. Yo te digo, entiendo que no, o sea, la pregunta que vos me haces es perfecta porque, bueno, no todo el mundo sabe de esto, no todo el mundo tiene idea de lo que es la práctica registral. Y te voy a contradecir en algo. El Ah. boleto de compraventa es un documento, es excelente como si vos tenés que ejecutarlo, ¿no? Dejando de lado que estuviera el banco de por medio. Es el mejor documento que tenés para hacer valer tus derechos. Porque hay un compromiso de pago, y más en este caso si se registra. ¿Y qué pasa? La persona que compra de pozo va a tener una rentabilidad mucho más alta porque van a ser mucho más baratos que los terminados. La gente joven que tal vez se la hace cuesta arriba, Sí. esos números que dijeron ustedes, y bueno, con la compra de pozo es mucho más barato. Entonces esa es la ventaja que también va a tener. Y Claro. algo nuevo, algo diferente. Hoy en día la arquitectura, mi profesión preferida, porque yo también soy martillera, la arquitectura que es algo tan que la gente lo valorizó porque entra por los ojos, como digo yo, y hoy en día se ve muchas cosas lindas y bueno, los jóvenes generalmente apuntan a comprar algo nuevo, dicen, no, ese edificio es viejo, no me gusta y bueno, se aventuran en la compra de pozo. Nosotros somos desarrolladores, tenemos varios emprendimientos y la experiencia que tenemos es buena, la gente paga, el argentino es responsable. Y cuando entran en un banco saben que tienen que pagar la cuota y te vuelvo a repetir, el boleto de compraventa es un documento muy importante. Viviana, te hago La una escritura ya consulta. directamente es el final. Perdón. Te hago una consulta con respecto a lo que Sí. pasa muchas veces cuando uno compra en Pozo. Hay muchas anécdotas que te cuentan conocidos de que por ahí te dicen va a estar dentro de un año y después pasa el tiempo porque lo que sea, esto es Argentina y se demora más. ¿Qué Sí. pasaría ahí con el crédito hipotecario? Qué buena pregunta. Y sería mucho más rápido. Porque los desarrolladores durante todos estos años que no tuvimos crédito teníamos que hacer todo a pulmón. Más allá de invertir nuestros propios recursos, los de los inversores, y eso se hace a veces cuesta arriba, dejando de lado las variables económicas que tuvimos que soportar, dejando de lado eso. Si yo te digo mañana que te doy X cantidad de dinero para hacer la totalidad de un edificio, y considerando que somos todas personas de bien y honestas, que vamos a usar esos fondos justamente para cumplirle a la gente, que es lo que se hace, ¿no? Vas a ir muchísimo más rápido. Sin crédito Claro. vas a tardar más, es lógico. Por eso yo considero que esto es muy bueno para todos, para el desarrollador, para las empresas que son las que van a venderle al desarrollador los insumos, sea ladrillo, lo que fuere, y para la gente que necesita la vivienda. Todo este tiempo que no hubo crédito, la gente se casó, creció, los chicos de 13 años pasaron a tener 23 años, quieren tener su departamento, 10 años que no hubo crédito. La necesidad de vivienda es imperiosa en Argentina.
Es Sin inviable dudas. que no haya crédito. Por eso esto para mí es fabuloso. Más allá de los edificios, como bien dijeron ustedes, una pareja que se quiere hacer una casa, bueno, ahora tiene la posibilidad de construirla, hacerse su casa. Mm. Los desarrollos urbanos, digamos a gran escala, los barrios abiertos, ahora van a aparecer barrios abiertos, no tanto country, sino que se va a poder desarrollar. Y eso es muy importante para todos, ¿no? Porque la vivienda es un bien necesario como la vestimenta, el alimento. Sin dudas. Sí. Viviana, muchísimas gracias. Sí. Viviana Yacoub, A ustedes. arquitecta y martillera pública, nos ha explicado estas hipotecas para viviendas a futuro, ¿no? Así que, bueno, se amplía un poco el crédito o los tipos de crédito en la Argentina.